algunos nomás. Y bueno, ya estamos con el entrevistado del día de hoy, es el PhD Abelardo Pachano, es analista económico, y hablaremos sobre la Asamblea Constituyente, la oportunidad e impacto económico. Buenos días, PhD. Doctor. Buenos días y gracias por la invitación. Un gusto compartir con su audiencia. Bueno, ¿cómo influye, qué impacto tendría la Asamblea Constituyente, las oportunidades de esta Asamblea Constituyente o no? ¿Cuál sería el impacto? ¿Positivo o negativo? Cuéntenos al respecto su opinión. Indiscutiblemente es un evento extraordinario, cuyo desenlace político no lo conocemos y que genera muchas expectativas. Algunas de esas, en su gran mayoría, de incertidumbre, dada la historia política que tiene el Ecuador. Estamos buscando la 21ª Constitución desde cuando nos convertimos en república en 1820. De tal manera que es, sin lugar a duda, un evento que va a perturbar a la actividad económica y que requiere un tratamiento particularmente muy cuidadoso para que estas expectativas no sean lo suficientemente dañinas a este proceso de recuperación económica que estamos viviendo en el año 2024. Obviamente, el primer escalón que hay que superarlo es el de la votación que vamos a tener en 15 días bajo la consulta de si el Ecuador está o no de acuerdo en convocarla a una asamblea constituyente. Dependiendo de ese resultado, los siguientes pasos indiscutiblemente influenciarán en un periodo de un poco más de 18 meses a la actividad económica hasta que se tenga esclarecido el contenido de esa nueva versión de Constitución del Ecuador. ¿Y cómo influenciará positivamente de manera económica al país la Asamblea? O sea, todo este trayecto, este proceso de 18 meses, ¿en qué sentido? Tal vez, no sé, cómo nos mira internacionalmente. ¿A qué se refiere usted con eso? A ver, la Constitución que está vigente del año 2008 es una Constitución perturbadora del equilibrio económico. Es una Constitución en la cual las obligaciones que se crean a través de distintas articulaciones de la Constitución en favor de determinado tipo de sectores han ocasionado el mantenimiento de un sistema fiscal deficitario a lo largo de los años de su mandato. Prácticamente es muy difícil encontrar un año en donde se haya logrado equilibrar las cuentas públicas. Y como consecuencia de ello y de una política de expansión del Estado, los ecuatorianos hemos tenido frecuentemente reformas de carácter tributario, a veces inclusive más de una en cada año, y el proceso no termina. Acabamos de vivir un absurdo levantamiento indígena, violento, absolutamente repudiable, especialmente en la sierra ecuatoriana, por la eliminación del subsidio al diésel, que fue una medida tomada con, yo diría, acierto por parte del gobierno nacional y que abre la posibilidad de tener un nuevo sistema de competencia en la provisión de combustibles en el Ecuador. De tal manera que la eliminación de esta Constitución es un elemento en el cual una gran mayoría de ecuatorianos pensantes están de acuerdo. Hay demasiadas cargas y desequilibrios en el tratamiento inclusive de derechos sin que se hayan responsablemente establecido las fuentes de financiamiento de los mismos. Entonces, desde ese punto de vista y con esperanza de que en la nueva versión se puedan superar esas limitaciones, obviamente las expectativas pueden ser positivas. Lo malo o las expectativas negativas
es que la configuración de la Asamblea esté dada por una, digamos, participación de una política insensata, absurda, manipulada por el populismo y enemiga del desarrollo y del bienestar de la colectividad, en cuyo caso salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Una frase muy reconocida, señor Pachano, un gusto saludarle a usted como analista económico. Y quiero destacar lo que acabó de mencionar, ¿no? Perturbadora la actual Constitución, que desde el 2008 la estamos al menos sobrellevando, por decirlo así, y también teniendo muy en cuenta, no olvidemos, ya sería la 21ª Constitución. Los ecuatorianos estamos preparados para otra más. Diremos, de pronto nos ponemos a pensar a futuro, después de 4 años viene otro mandatario, vamos con otra constitución, viene con la 22ª. Esto no es estar cambia y pona, significa que esto no está dando resultado y quienes deben poner en práctica con lo que está en la constitución ya depende de quienes están a la cabeza y no en un documento escrito. Así es, y yo creo que las reflexiones suyas son absolutamente correctas, yo coincido con ellas. El peligro es precisamente que el esfuerzo que se pueda realizar en el futuro no tenga una versión de un gran consenso nacional que de alguna manera comprometa a prácticamente la gran mayoría de fuerzas políticas y de estamentos de ejercicio de responsabilidad pública con esa versión, y simplemente sea una nueva constitución en la cual es el interés y la visión del gobierno de turno, que es lo que nos pasó en el año realmente 2008. El gobierno impuso esa versión y la manipuló desde el primer día porque además el Ejecutivo alteró el contenido de algunos artículos de una forma fraudulenta que fue denunciada en su momento oportuno, y pues ahí empezó esta enorme o este largo periodo de destrucción de las bases fundamentales que requiere el desarrollo económico, y más aún de un modelo monetario como el que tenemos de dolarización, que exige que todos los agentes económicos y principalmente el agente de mayor calado en la economía, que es el Estado ecuatoriano, mantengan una conducta responsable, es decir, que manejen los recursos de manera equilibrada, de manera transparente, lo cual no ha ocurrido a lo largo de estos años. Hay demasiadas evidencias de corrupción, de actos absolutamente ilícitos y repudiables, y por el otro lado con eficiencia, es decir, que nos puedan ofrecer servicios de calidad, lo cual tampoco es un elemento con el cual nosotros podamos contar. ¿Creería usted, mi estimado Pachano, en el que hay un ambiente de sentimentalismo en contra del primer mandatario y las cosas se podrían inclinar por un no, y entenderíamos que no vemos el asunto por bienestar con una nueva constitución? Y es un peso en el que a medida que pasa el tiempo estamos en la expectativa. Sentimentalismo político, desacuerdos y muchos sin entender lo que va a beneficiarnos a futuro. Bueno, yo no me atrevería a darle una opinión respecto al resultado de la consulta de mediados del mes de noviembre. Ya tenemos 2 eventos extraordinarios en América Latina que han demostrado que las opiniones que se daban sobre el posible resultado electoral resultaron fallidas. El caso de Bolivia, en donde se pensaba que Tuto Quiroga podía ser el candidato triunfalista y que inclusive contaba con un equipo de asesoramiento ecuatoriano ahí que tiene su residencia en Argentina, y el caso de Milei, precisamente, claro, que luego de las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace apenas 3 meses, en donde perdió las elecciones de una manera bastante abrumadora, hoy día recuperó el control político de ese país y tiene una mayoría
consolidada y un gobierno en condiciones mucho más propicias para seguir con su reforma. Entonces, pensar que puede darse un cambio, sí, es posible, pero el presidente también ha sido o nos ha demostrado las habilidades políticas que tiene. Y en la segunda vuelta electoral el resultado demostró abrumadoramente y de una forma contundente esa capacidad de recuperación política. Hoy a lo mejor puede resultarnos igual, no sé. Doctor, justamente usted estaba hablando al inicio de la entrevista sobre las reformas que podrían darse en la Asamblea Constituyente para mejorar el panorama económico de nosotros, todos los ecuatorianos, ¿no? Esas oportunidades que usted hablaba que podrían ser diferentes factores, como el tributario, etcétera, ¿no? Pero nuestro país, a pesar de estar dolarizado, no se ve con con una situación estable en el panorama político, lo que a veces afecta el panorama económico, obviamente, ¿no? En el caso que no es el de Perú, que en cambio han tenido 8 presidentes en 8 años, 7 presidentes en 7 años y tienen más bien inversiones gigantescas, tanto de China como Estados Unidos, sin importar la ideología. ¿Qué oportunidades o qué reformas podrían ser válidas para nosotros poder aprovechar tanto nuestra situación con el dólar como para poder sentar las bases de un progreso ya más allá de lo político y ciertamente aprovechar la Asamblea Constituyente? ¿Qué usted puede darnos como una idea? Una gran diferencia con lo que ocurre en Perú y que de alguna manera ha venido ocurriendo en los últimos, yo diría, 50 años en Colombia, es que los grupos políticos de los dos países llegaron a un acuerdo sobre el modelo económico y se comprometieron en respetarlo. En el caso de Perú, a partir del gobierno de Fujimori, las fuerzas políticas que le sucedieron a Fujimori fueron lo suficientemente responsables para mantener el modelo económico intacto. Y eso ha permitido que sobreviva toda esta vorágine de inestabilidad política que usted nos acaba de reseñar. En Colombia, incluso con un gobierno tan poco, yo diría, adecuado en su conducta, inclusive pública, como el que tienen en este momento, la estructura económica colombiana se mantiene bastante consolidada. En el caso del Ecuador, el problema es que las fuerzas políticas han sido propensas a manipular la política económica de una forma irresponsable, a cambiarla con, yo diría, criterio populista de corto plazo, a crear obligaciones, a multiplicar las responsabilidades del Estado, sin ofrecer la contraprestación de ingresos, porque saben que la decisión de formar y de fijar contraprestación tiene costos políticos absolutamente evidentes. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno mira la Constitución del año 2008, es una Constitución llena de propósitos de gasto y carente de obligaciones de ingresos. Es una Constitución que consolidó un Estado deformado, que viene desde la década del petróleo, en los años 70 del siglo pasado, con la proliferación de una serie de instituciones y con el ingreso del Estado a hacer un montón de actividades para las cuales no está preparado, y que cuesta ahora muchísimo trabajo el desarmarlo. Entonces, en ese sentido, si es que queremos ser serios en la formación y la consolidación de una Constitución, lo primero que necesitamos es que las fuerzas políticas respeten y tengan un compromiso permanente de mantener la política económica en equilibrio, es decir, que el Estado no gaste más de lo que tiene, de lo que recibe, de que lo haga bien y que se concentre en aquellos servicios para los cuales está obligado de hacer. Y me refiero a 5 campos específicos de su actividad: educación, salud, bienestar social, seguridad interna y seguridad externa. En esos 5 campos el Estado ecuatoriano debería ser eficiente, debería ofrecerle al Ecuador no solo servicios de calidad, sino competitivos. Una educación que sea, digamos,
compatible con el gran avance tecnológico del mundo y el desarrollo de esta nueva etapa del conocimiento. Una educación que realmente ahorita en estos momentos estamos con la IA, con nuevas tecnologías y todo, que el mundo está avanzando de una manera acelerada, exponencial, y nosotros debemos seguir por el mismo camino. Le agradecemos al doctor Pachano, Abelardo Pachano, por su participación con nosotros, y bueno, nos quedamos con algunas cosas para en una próxima ocasión poder seguir conversando. Gracias, doctor Pachano. Será un gusto estar con ustedes y gracias por esta oportunidad.